con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias que nos escuchan a través de las plataformas digitales y a través de punto 5, 1490 del AM en el dial. Una noticia dolorosa. Arrancamos esta información. Nilson Díaz admitió que Sara Sofía Galván, la niña de 2 años, está muerta y la lanzaron a un caño. Las autoridades encontraron rastros de sangre en la casa donde vivía la expareja de Carolina, mamá de la bebé desaparecida. En una nueva audiencia, Nilson Díaz, el excompañero sentimental de la madre de Sara Sofía Galván, cambió la versión de que la niña salió viva de la casa y reconoció que sí murió y que fue abandonada en un caño que conecta con el río Tunjuelo de Bogotá. Sin embargo, las versiones de él y de Carolina Galván, ambos capturados, ambos detenidos en poder de las autoridades, no dan claridad sobre quién fue el que supuestamente la arrojó el pasado 27 de enero a este caudal. Esta es una noticia que está en desarrollo, lamentable en este momento, la suerte de Sara Sofía, que ha venido en expectativa desde hace más de 2 meses para las autoridades en la capital de la República. De otro lado, para destacar también las diversas reacciones que hay en el país está al borde de un ataque de nervios por cuenta de la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso de la República. Y ya hay algunos gremios de la economía que han fijado su posición frente a esta reforma tributaria. La Federación Nacional de Agricultores ha llamado también poderosamente la atención en este sentido. También hay reacciones de otros gremios económicos. A esta hora ampliamos esta información con Jesús Miguel Calderón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier, amigos oyentes de Al Día Noticias. Sí, el comunicado de prensa viene de Por Colombia. Recordemos que es la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia. La preocupación existe en torno de la reforma tributaria que se está pasando al Senado de la República para los próximos días y definir aspectos como el del IVA. Aunque el presidente Iván Duque, John Didier, amigos oyentes, prometió no gravar los alimentos como la carne, los huevos, la leche, sí hay temor en el sector porcicultor de Colombia porque ellos pasarían de producir la carne de cerdo en todos los insumos que utilizan para la crianza de cerdos y pues definitivamente pasaría de ser un bien exento y pasa a ser un producto excluido. Y eso afectaría gravemente la viabilidad financiera que, como lo dice el comunicado, ha venido en aumento en los últimos años. En un país como Colombia, donde la dieta alimentaria tiene que ver mucho con la carne de cerdo. Ha crecido el consumo de carne de cerdo. Entre otras cosas, el comunicado apunta a decir entonces que ellos llaman la atención sobre la posibilidad de perder la condición de un bien exento, hablándolo técnicamente, es decir, que la carne de cerdo pase a ser un bien excluido y los productores no puedan recuperar los IVA pagados en el proceso de producción. Para finalizar la nota del comunicado de Por Colombia, cuyo eslogan es come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. El problema también radica finalmente y manifiesta en la condición también que podría jugar a favor de la carne de cerdo importada, que viene ganando terreno en el mercado de la carne de cerdo en nuestro país. Más de 10,000 porcicultores se verían afectados y más en la generación que ellos hacen de 150,000 empleos directos
y menciona pues el comunicado de prensa al mencionar el impacto que tendría el cambio en el tributo del IVA por un renglón de la dieta alimentaria de los colombianos. Gracias. Siendo las 12:07, John Deere, sigue por favor. Gracias, Jesús Miguel. Y con preocupación recibió FENAVI la propuesta de eliminar el régimen de centos. Esto significaría gravar el pollo y el huevo con IVA, dice Gonzalo Moreno, el presidente de FENAVI, en un trino que ha publicado en su cuenta, a menos que se garanticen todos los insumos al 0% e IVA transversal al 19%, ha dicho Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Eliminar el régimen de exentos en el cual se encuentra hoy el pollo y el huevo significaría gravar a los consumidores por la puerta de atrás, a menos que se garantice que todos los insumos permanezcan a una tarifa del 0% y que todos los IVAs transversales se busque una forma de no cobrarlos o de compensarlos. De no hacer esto, estaríamos, tanto el pollo como el huevo, estaríamos en una situación de desventaja frente a los productos importados, porque a estos sí les van a devolver todos los IVAs. Y asimismo, se afectaría a los consumidores. Por esto, venimos trabajando y el llamado es para que se mantenga el régimen de exentos, o en el caso de que se elimine el régimen de exentos, se busque llevar todos los IVAs pagados a una tarifa del 0 y los transversales se compensen o no se cobren. Ahí está el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, haciendo claridad de su posición. Va a subir el precio seguramente del pollo y de la carne como consecuencia de la reforma tributaria. Pero hay noticias en el Congreso de la República a propósito de la controversia en el Congreso sobre la reforma tributaria. Ramón Alberto Soto, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado John Didier, con el cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Al Día Noticias a esta hora del mediodía. Así es, efectivamente, se ha armado la controversia cuando todavía no se conoce, por lo menos un texto oficial, sino un comunicado que le entregaron a los congresistas anunciando los principales puntos de la reforma, porque la reforma del texto fue conciliado con las bancadas que apoyan el gobierno nacional en el Congreso de la República. Respecto de ese tema, estuvimos conversando con Edward Rodríguez y nos dice que esa reforma no se le debe llamar reforma tributaria, sino un plan social que va a ayudar a la reactivación económica del país y también a el desarrollo del empleo y el sostenimiento de la gran empresa que produce y crea los empleos en nuestro país. Por su parte, la representante María José Pizarro ha dicho que más gravoso que esto no puede ser y que esa es una reforma tributaria onerosa, regresiva, en desequilibrio para todos los colombianos. Y en el mismo sentido se ha manifestado el senador Luis Fernando Velasco, quien ha dicho pues que colocarle, por ejemplo, más impuestos a la gasolina es algo que afecta directamente al bolsillo de todos los colombianos. Más adelante volveremos con las reacciones de los congresistas que hemos enunciado a continuación. Adelante, Jordi. Gracias, Ramón Alberto. Ya establecemos comunicación con la concejal de Bogotá del Partido Liberal, concejal María Victoria Vargas. Muy buenas tardes, les saluda Al Día Noticias. Vamos a desactivar el micrófono para que esté bloqueado y la podamos escuchar, concejal, a esta hora de la tarde. Ahí ya seguramente, concejal, muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier, a usted y a todo el equipo periodístico que lo acompaña en Al Día Noticias de Colmundo Radio. ¿Cómo han estado? Muy bien, concejal. Estamos en Al Día Noticias por punto 5, 1490 del AM, concejal María Victoria Vargas del Partido Liberal. Antes de ir con una denuncia que usted ha hecho y unos debates bastante fortalecidos, fuertes en el Consejo de la Ciudad sobre irregularidades en la contratación del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, sí me gustaría conectar con este tema de la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted esta reforma tributaria y por qué razón todos los gobiernos tienen que meterle la mano al bolsillo al ciudadano? Más impuestos ahora para los alimentos. Bueno, por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo con esa reforma tributaria, que si bien no le corresponde al Consejo de la Ciudad, sino al Congreso de la República pronunciarse sobre la misma, pues no estoy de acuerdo en esta situación tan difícil que se está viviendo por la pandemia en el país,
pues no estoy de acuerdo con la misma. El Partido Liberal ha sido supremamente claro de que no votará esa reforma tributaria y por supuesto que comparto totalmente lo expresado por los dirigentes del partido y por los congresistas que deben pronunciarse sobre la misma. Yo pienso que tras de que está tan mal la economía y que realmente se vayan a establecer nuevos impuestos, pues me parece supremamente grave para el país. Entonces, pues estoy totalmente en desacuerdo y comparto lo que ha expresado el Partido Liberal en ese sentido. Bueno, sí, concejal, a propósito de la denuncia sobre las irregularidades en la contratación del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, ¿cuáles son esos detalles? ¿Cuántos debates hizo haciendo usted estas denuncias? Bueno, muy bien, sí, precisamente el lunes va a ser 8 días y terminamos ese debate ahorita el viernes pasado. O terminamos, es decir, terminó en el sentido con la intervención del señor director del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, pero el debate, por supuesto, que sigue. Debo expresar que esta preocupación que me asiste no es solamente en este periodo que llevo como concejal de la ciudad, sino en el periodo constitucional anterior, donde también denuncié, por ejemplo, cómo se adquirieron mediante licitación pública unas máquinas para el Cuerpo Oficial de Bomberos y que al poco tiempo de haber sido entregadas a esta entidad, pues las máquinas comenzaron a fallar. Entraban y salían del taller todo el tiempo y una licitación bastante costosa de más de 8.000 millones de pesos. Entonces denuncié en ese momento, digamos, que me parecía sumamente grave y que había rumores en el sentido de que por esa licitación presuntamente se habían pagado algunas comisiones, pero no solamente eso, también denuncié ahora en este debate, en este periodo, cómo la persona que en su momento tenía bajo sus funciones la supervisión del contrato, le pasa un informe al director de bomberos en ese momento de la administración anterior, informándole sobre la situación de que se encontraban las máquinas. Y entonces, a los 2 días de haber pasado ese informe y decirle que para él era fundamental que se hicieran efectivas las garantías y las pólizas, porque las máquinas no servían, pues entonces a los 2 días de haber pasado ese informe declarado insubsistente. Eso se hizo con la firma Incoldes. Pero también ahora tenemos en esta administración otro problema también con la firma Incoldes. Resulta que a través de Incoldes se suscribe un contrato para efectos de suministro de guantes y de trajes para el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. Ese contrato se vencía el 14 de mayo de este año y un día antes de que se vence el respectivo contrato, resulta que Incoldes pone en conocimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de que que se robaron los trajes y los guantes que tenían vestido el Cuerpo Oficial de Bomberos y que además se robaron también otros elementos que eran objeto de otros contratos también suscritos con el Cuerpo Oficial de Bomberos. Entonces, sobre ese contrato y sobre esa situación, pues yo tuve y presenté varios interrogantes que no tuvieron ninguna respuesta por parte del director del Cuerpo Oficial de Bomberos. Primero, pregunté, ¿por qué Silvas explicar, a pesar de haberle solicitado en 3 oportunidades que me suministrara el certificado de importación de los guantes expedido por la DIAN, ¿por qué nunca lo suministró? Entonces, primer interrogante, si no estaba el certificado de importación de esos guantes que venían de Estados Unidos, entonces, ¿cómo se los pudieron robar el 13? Es decir, la víspera en que se vencía el respectivo contrato. Eso me parece bastante curioso. Por relación, eran 2 clases de trajes, de acuerdo a unas especificaciones. Otros eran 190 trajes, que a la fecha no sabemos, porque según información de Sí, correcto. En lugar de decir que lo tenía la policía aduanera, la razón. Y los otros 100 trajes parece que es fundamental. De otra forma, de otras partes, podemos observar también, pues que Incoldes, digamos, viene pues incumpliendo los contratos suscritos, que son más de 4 o 5, con el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. Entonces, no fue posible que el director de bomberos respondiera a esas inquietudes. Entonces, si no existía el certificado de importación por parte de la DIAN, quiere decir que no entraron al país. Y si no entraron al país, entonces, ¿cómo se lo robaron? Sí, correcto. Esto me hace pensar que presuntamente entonces no hubo robo, sino que sencillamente, entonces, preciso la víspera, sector del Cuerpo Oficial de Bomberos. ¿Por qué Incoldes dice que él había citado a los del Cuerpo Oficial de Bomberos el 13 para que fueran a verificar que en las bodegas de Incoldes estaba la mercancía?
¿Cómo así? Si cuando una entidad adquiere unos elementos o unos bienes, lo que hace es verifica que están es cuando entran al almacén de la respectiva entidad, pero no dice a quién citó, a cuánto citó, y eso tampoco es el procedimiento usual. Lo usual es que si usted compra algo, verifica su existencia cuando entre al almacén de la respectiva entidad, en este caso del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. Entonces, hay muchos rumores, y a raíz del debate que hice, quiero contarle, John Didier, que me han llegado cantidades de anónimos y algunos diciendo quién es la persona, identificándose sobre la presunta corrupción que existe en el Cuerpo Oficial de Bomberos. Hay otra que me parece supremamente grave que también denuncié. Es el caso de una adjudicación que se hizo para el mantenimiento y suministro de repuestos del parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. Resulta que se le adjudica a una firma sin el cumplimiento de los requisitos legales, porque allí, por ejemplo, se decía que uno de los requisitos para poder participar en la licitación, es decir, que fuera habilitante, era contar con el uso del suelo. Y aquí tengo el certificado donde claramente dice, donde está ubicado el taller que se ganó la licitación o el proceso contractual, dice que no tiene uso permitido para taller. Entonces, ¿quién hace las licitaciones del Cuerpo de Bomberos de Bogotá? Bueno, las licitaciones o los procesos de contratación, porque este era un proceso de contratación abreviada, lo hace pues directamente el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, y obviamente también hay un comité, se conformó un comité evaluador de esas propuestas, y lo más curioso es que me hacen llegar también anónimamente una grabación donde quienes hacen parte de ese comité evaluador, y concretamente un doctor Ponce, abogado, que hacía parte de ese comité, dice que ellos se dieron cuenta que ellos se equivocaron, o sea, la administración del Cuerpo Oficial de Bomberos se equivocó al poner en los pliegos de condiciones que era necesario contar con la aprobación de la autoridad competente en cuanto al plan estratégico de seguridad vial. Y resulta que las normas legales no exigen eso. El Cuerpo de Bomberos, ellos se equivocaron. ¿Cómo? Concejal, ¿el Cuerpo de Bomberos es una entidad pública o privada? Me imagino que sí. No, es una entidad pública, por supuesto, se encuentra vinculada a la Secretaría de Seguridad del Distrito. Pero entonces ahí hay un desorden, porque yo todo lo que le escucho, y por eso usted se ha tomado, ¿cuántos días ha hecho usted debate de este tema? Lleva como una semana haciéndole debate a esta situación. Es decir, allí en el Cuerpo de Bomberos eso está plagado de irregularidades, de corrupción, y licitaciones irregulares, y aparte de que lo que compran se pierde. Gravísimo, por eso. Y entonces quería comentarle con relación a ese contrato para el mantenimiento y suministro de repuestos. Resulta que en ese caso, muy curioso, se le adjudica a sabiendas de que no tiene el uso del suelo. Aquí está la certificación de la curaduría urbana, y resulta que tampoco respondió a ese interrogante que es de fondo el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, y tampoco respondió por qué aparentemente hay existió un presunto direccionamiento de dicho contrato, porque resulta que esto se publica en el SECOP. Dice, la entidad tiene interés en celebrar un contrato sobre tal y tal, bueno, y resulta que curiosamente uno de los requisitos que se iban a exigir el 3 de noviembre, antes de que se publicara en el SECOP, ya lo tenía el contratista que finalmente se lo ganó, que es Navitrans, que era la certificación de serse distribuidor autorizado de la casa matriz. Esto, por eso usted dice que estaba direccionada la licitación, porque ya se sabía quién se lo iba a ganar. Me imagino yo que usted le da copia de toda esta información y documentos a la Contraloría de Bogotá, y también da lugar a la Fiscalía. Por supuesto, yo solicité que ahí, en mi opinión, había una presunta celebración indebida de contratos, favorecimiento de contratos, todo eso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General, a la Fiscalía, y también, por supuesto, a la Contraloría y Personería de Bogotá. Yo decía, sino más en un caso que la alcaldesa entró a calificar como de indelicadeza, el de la gerente de la subred no me acuerdo de cuál de las subredes, de Centro Oriente, con relación a no haberle dado la información correcta al Consejo de la ciudad, sino que le mintió, porque dicen que ella tenía conocimiento de la fiesta que se había hecho en ese hospital mucho antes, y que al Consejo le dijo que solamente en determinado día la alcaldesa le pide la renuncia. Yo le pregunto hoy a la alcaldesa Claudia López, ¿qué hace usted cuando usted lideró la consulta anticorrupción? Cuando yo le presento estos casos con pruebas, ¿qué hace usted ante ese caso? ¿No?
va a permitir que se sigan cometiendo estos hechos, estos contratos irregulares en el Cuerpo Oficial de Bomberos. He recibido por lo menos 10 anónimos de gente que me aplaude y me dice, muy bien, por fin alguien se atrevió a destapar esa corrupción que existe en el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. Pues, concejal de Bogotá, muy amable por estar en Al Día Noticias en Punto 5. Gracias por este tiempo para nuestros oyentes y seguiremos muy pendientes de sus debates y de sus denuncias sobre la corrupción en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Muchas gracias, John Didier, y a usted y a todos los del equipo de radio que nos acompañan. Muy amable. Bueno, es la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, a propósito de estas irregularidades en el manejo administrativo y en la contratación del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Vamos con más información a las 12 del día y 21 minutos. Estamos ya en el tercer pico de la pandemia, el COVID-19. Ya 15 ciudades de Colombia entraron con medidas y restricciones. Bogotá está en alistamiento. Hoy se anunciaron una serie de medidas y ya llegaron 77.000 nuevas vacunas de Pfizer. La información con Margaret Ojalvo. Hola, John Didier, a las 12:22 del día, sí, esta madrugada llegaron 77.200 nuevas vacunas de Pfizer, mientras se está cumpliendo un año de la declaratoria de COVID en el planeta. Las autoridades nacionales advierten por la presencia de tercer pico en el país. Bogotá está en alerta amarilla y, como tú lo dijiste, alistamiento para iniciar medidas sectorizadas. Y 15 ciudades más ya empiezan toque de queda, ley seca y pico y cédula en horarios y tiempos específicos para cada una de estas ciudades. Las capitales son Santa Marta, que adicionalmente tiene cierre de playas, Barranquilla, Cali, Medellín, Popayán, Sincelejo, Riohacha, Tunja, Mocoa, Leticia, Armenia, Manizales, Pereira, Puerto Carreño y Montería. La razón, porque tienen alta presencia de COVID-19 y sus UCI están en ocupación arriba del 70%. Las autoridades de salud piden que se use en todo momento el tapabocas, que si va a viajar en estos días deben hospedarse en hotel y no en las casas de sus familiares para no ponerlos en riesgo, y no están permitidos actividades como eventos públicos, no se puede abrir discotecas, eventos privados y celebraciones, eventos privados de más de 50 personas. Correcto. Gracias, Margaret. 12:23 minutos. En noticias internacionales, el Fondo Monetario Internacional prevé un alza del Producto Interno Bruto de Colombia, el 5,1%. La información es de Nicolás Espinosa. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el Fondo Monetario Internacional subió la proyección del 4,6 al 5,1% para este 2021 y dice que el país va a alcanzar dinámica económica nuevamente en el segundo semestre del 2022. El directorio ejecutivo de la entidad concluyó que Colombia se ha visto gravemente afectada por la pandemia, pero la respuesta en materia política ha sido oportuna y bien coordinada por parte del gobierno nacional. Además, el organismo multilateral se refirió a los graves efectos económicos y sociales, entre ellos los 60.000 muertes por COVID, más de 5 millones de empleos afectados de forma temporal y la caída del Producto Interno Bruto en 2020 del 6,8%. Y también dijo que las autoridades colombianas hicieron uso de la flexibilidad que le permite su sólido marco de política económica con los que han apoyado al sector salud, los hogares y las empresas. John. Gracias, Nicolás. 12:24 minutos. Continúan los estragos del invierno en diferentes zonas del país. Los detalles con Nicolás Rivera. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, ahora al problema del invierno se le suma la lluvia ácida, ya que hay un riesgo que no ha pasado desapercibido por los especialistas, que como ya lo mencioné, es la lluvia ácida, y según el IDEAM, este fenómeno climático es causado a raíz del desequilibrio medioambiental y se produce esencialmente por la interacción de gases contaminantes en el ambiente. Es además también un riesgo latente en momentos cuando llueve casi a diario o por horas y con mucha intensidad, como está sucediendo actualmente en el país. Y es que además el pasado 19 de marzo se dio a conocer un estudio de la Universidad Nacional respecto a este tema en los tiempos recientes, y en dicha investigación se determinó que los altos niveles de contaminación que hay en la ciudad de Medellín podrían cambiar las propiedades químicas del agua de lluvia que caería sobre la capital de Antioquia. Y en el análisis también se contemplaron 42 eventos de fuertes lluvias, las cuales en 31 de esos eventos se encontraron estragos o propiedades de lluvia ácida, aunque pues el IDEAM considera que este tipo de lluvias constituye un problema de calidad de aire y que no tiene consecuencias tan directas sobre la salud humana, John.
Gracias, 12 del día, 25 minutos. Margaret, la llama olímpica inició su camino en Japón. De acuerdo, John Didier. La llama olímpica, recordemos que los Juegos son Japón 2020, porque eran para el año pasado, pero se debieron aplazar, ya sabemos por qué razones. Pero a pesar de las dudas sobre la realización de los Juegos Olímpicos 2020 aplazados por la pandemia y que se deben cumplir entre el 23 de julio y 8 de agosto de este año, hoy inició en Japón el recorrido de la antorcha olímpica por 47 prefecturas y tendrá una duración de 121 días. Partió de Fukushima, un lugar emblemático por muchas razones, en medio de fuertes medidas de bioseguridad y es portada por las jóvenes de la selección japonesa femenina de fútbol. Colombia a la fecha, aquí hacemos un paréntesis, tiene ya 34 cupos asegurados para estas justas. Muy bien, Margaret, 12:26 minutos. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.